Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, para mí es un placer darles a todos la más cordial bienvenida a esta materia de la segunda mitad del primer trimestre. Eh, es una alegría poder compartir con ustedes el inicio de una aventura que va a acompañarnos durante todo el seminario. Ustedes saben que el seminario tiene tres áreas de aprendizaje o tres áreas de formación. Una es la área pastoral, que en este caso vendrían a ser las materias como espiritualidad, como predicación, como ética cristiana que están teniendo ahora. Son materias que tienden a ser su formación pastoral o formación ministerial, es decir, capacitarlos para los ministerios, los distintos ministerios que ustedes pueden realizar. La segunda área es el área de teología o la área teológica, en el cual ustedes van a aprender, ¿no? Todo lo que son las ramas de la teología, como la neumatología, la soteriología, la martología, la cristología, la neumatología, etcétera, que son ramas de la teología que ustedes en algún momento van a tener clases sobre eso. Y la tercera área de formación, la área bíblica, ¿verdad? Es la área de la formación bíblica que tiene que ver con el abordaje al texto sagrado que nosotros conocemos como palabra de Dios. Eh, Así que en esta área vamos a acompañar hasta los 3 años que vamos a tener de seminario, porque ahora tenemos esta materia que se llama Historia de la Biblia y sus traducciones. Después tendremos las introducciones tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con los grandes temas que abordan o abarcan estos testamentos. Y después ya estaremos desmenuzando sección por sección de cómo la Biblia se define, ¿no? Estaremos abordando, por ejemplo, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego estaremos abordando los libros históricos, ¿verdad? Que tienen que ver desde Josué hasta Ruth. Luego estaremos viendo lo que son la sección de los libros poéticos o sapienciales, ¿verdad? Que tienen que ver con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Y luego estaremos abordando la sección de los profetas. Vamos a mirar los profetas, como se le conocen como profetas mayores, profetas menores, que será básicamente la última sección que estaríamos abordando del Antiguo Testamento. Bueno, después estaremos abordando las secciones del Nuevo Testamento, como son los evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas. Estaremos después analizando lo que es la teología juanina, que estaríamos hablando de lo que es el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, y la primera, segunda y tercera carta de Juan. Esa es en otra cursada. Luego abordaremos lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay una cursada, una materia exclusivamente para el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego estaremos analizando lo que es el cuerpo paulino, ¿verdad? Las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo, el gran pensador, diríamos, del Nuevo Testamento. Seguiríamos después con las cartas católicas o las cartas universales, eh, que vendrían a ser Hebreo, Santiago, Pedro, ¿verdad? Y Judas, que son las cartas católicas. Y finalmente estaríamos abordando el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis como el último libro de la Biblia en clave apocalíptica, evidentemente, ¿no? Bueno, y ahí estaríamos terminando el abordaje del texto bíblico. Como se darán cuenta, todo a partir de ahora, todo el seminario, entre otras materias, pues será meternos de lleno a la palabra, ¿ok? Es una palabra que no podemos nosotros aprender o leer en una sola clase, sino que tiene su propia impronta.
Bueno, por eso es que hoy inauguramos círculo de estudio que tiene que ver con el área bíblica y lo hacemos a través de esta materia fascinantísima, una materia que nos ayudará a entender un montón de cosas que necesitamos saber. Muchos de nosotros quisiéramos conocer textos de la Biblia que se nos hacen a nosotros incomprensibles, ¿verdad? Eh, ¿Con quién se casó Caín si no había nadie más, por ejemplo? Entonces me preguntan, ¿y con quién se casó Caín? ¿No? Todos tenemos curiosidad sobre las leyes de la guerra santa que existen en el Deuteronomio. Este, no sé, ¿existió el diluvio? ¿No? ¿O no existió? Son preguntas que a veces uno quisiera entender tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero no las vamos a poder entender si no conocemos las bases, ¿verdad? Si no conocemos el proceso de formación. Bueno, antes de aventurarnos y sumergirnos de a poquito en el texto bíblico, vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría y nos acompañe en escudriñar su santa palabra con temor y reverencia, con fidelidad, sin ningún prejuicio y sobre todo sin ningún fanatismo, ¿verdad? Que nos permita abordar su palabra, de una manera en que sea su espíritu quien nos guíe, a ustedes y a mí. Para poder compartir la palabra. Así que vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso de aprendizaje, de enseñanza, que tiene que ver con el texto sagrado, este texto que tú nos has dado, Señor, como guía, como tu voz, como aquello que vos pensaste que necesitábamos saber para descubrir el misterio de tu divinidad. Padre bueno y bondadoso, guíanos no solo en esta clase, sino en toda la jornada del tiempo que estemos meditando en tu palabra, aprendiendo de ella, y lo hagamos, Señor, con reverencia, lo hagamos, Padre, con temor tuyo, pero sobre todo con fidelidad, con honestidad, sacando esos conceptos tal vez errados que hemos tenido de tu palabra, y que nos permitas hoy mirarlo con ojos nuevos, pero con ojos de tu espíritu. Ojos, Señor, que sean para bendición de nuestras vidas y para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre bueno y bondadoso, te doy la gloria por este tiempo que nos das de tocar con nuestro espíritu tu santa palabra. Ven a estar con nosotros en la clase, bendíceme a mí, dame sabiduría, pon palabras en mi boca y permite que todos salgamos edificados de esta materia. Te damos, Señor, el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos aclarando las cosas y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Ok? Bien, lo primero que quiero decirles es que bajo ninguna circunstancia ni pretendo, ni creo con mucho cariño y con mucho respeto, lo digo, ser la persona que conoce todo el texto bíblico y que puede ser un erudito en la materia. Evidentemente no, hermanos. Hay gente que es mucho más especializada que uno, personas que se han dedicado, filólogos, exegetas, hermeneutas, etcétera, que pues tienen muchas mayores herramientas que un profesor del seminario, ¿no? Bíblico argentino. Así que no tengo todas las respuestas que uno pueda tener sobre el texto bíblico, eh, pero bueno, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta preguntar, me gusta investigar, indagar y conocer mucho más. Así que si alguno de ustedes tuviera una pregunta respecto de la clase, con todo gusto se la puedo dar. Yo no podría contestarles ahora, aunque sí sé la respuesta. Por ejemplo, ¿qué significa el 666 de Apocalipsis? Que a lo mejor a muchos les causa ruido de saber quién es la bestia, por ejemplo. No se los puedo explicar ahora porque para eso necesitamos conocer muchas cosas antes para llegar al género apocalíptico y entender el libro de Apocalipsis, por ejemplo.
Muchos consideran el libro de Apocalipsis como el más difícil, el que les da miedo, como un libro que nos enseña el futuro, etcétera. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Pero no podría decirles hasta que no veamos previamente un montón de cosas. Así que, hermanos, no tengo todas las respuestas, pero sí las sé, con todo gusto se las voy a compartir. Si no las sé, le investigaré. Segundo punto. Evidentemente, el curso y el abordaje de la Biblia va en función de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos, pero nunca olviden que nuestra doctrina, la doctrina de la Iglesia de Dios Séptimo Día en cualquier parte del mundo, es una doctrina cerrada. Nosotros no estamos cerrados a una nueva comprensión del texto sagrado, ¿ok? No somos como otros grupos denominacionales, llámense los adventistas, llámense los testigos de Jehová, llámense los mormones o los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde sus doctrinas son cerradas, donde no hay cambios en sus doctrinas. Por lo regular, a ese tipo de movimientos se le llaman sectas, es decir, que lo que creen lo van a creer siempre y lo van a defender aunque estén en un error, ¿verdad? Aunque estén en un error. La Iglesia de Dios Séptimo Día conoce que sus bases fundamentales como Dios el Padre, el Señor Jesucristo, la Biblia como revelación de Dios, la salvación por gracia, son doctrinas fundamentales, son doctrinas que no cambian. Ahí sí puedo decirles. Pero hay otras doctrinas de nuestra denominación que están abiertas a la comprensión del Espíritu Santo para poder entenderlas, ¿verdad? Y como ustedes saben, toda doctrina está sustentada en la palabra de Dios, pues si no, no sería una doctrina. Pero nosotros como iglesia estamos abiertos a que pueda cambiarse la doctrina, ¿verdad? A través de los concilios que tenemos en nuestras denominaciones, perdón, en nuestros países, a través de los concilios, bueno, llegamos a determinadas resoluciones. Pondré un ejemplo muy claro y muy práctico de esto que estoy diciendo para que ustedes vean la dimensión que nosotros como Iglesia de Dios tenemos en función a lo que la palabra de Dios nos dice. Esto sucedió en la iglesia en México. Desconozco si en Colombia o aquí en Argentina, creo que aquí en Argentina no, pero sucedió en México que tenía que ver con la divinidad de Jesús, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia en México creyendo, y así lo creía la iglesia, que Jesús fue un ser creado, ¿verdad? Un ser creado, incluso nuestro credo decía así. El Hijo de Dios, nació de una mujer, vino al mundo, murió por nosotros y fue creado por Dios. Esto nos creaba un conflicto mayúsculo. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesucristo nosotros pensáramos que era creado, lo convertía en Dios, lo convertía en un ser inferior, en un ser que no gozaba de divinidad. Entonces nos ponía en un aprieto porque había himnos que le cantaban a Jesús como Dios y mucha gente no aceptaba a Jesucristo como Dios. Entonces la iglesia durante muchos años creyó eso estaba en nuestros credos, en el credo de la Iglesia de Dios en México. No fue sino hasta el concilio de 1992 o 93, si no mal recuerdo, cuando un grupo de ministros empiezan a analizar el tema y se dan cuenta que estábamos en un grave error. Y entonces proponen a la iglesia que ahora nosotros creamos que Jesucristo no fue creado, sino es engendrado del Padre, que no es lo mismo. Entonces, ustedes eso lo van a ver en su clase de teología, pero lo que quiero decir es que llegamos a la conclusión de que la Biblia nos hablaba de que Jesús sí era Dios, ¿verdad? Y que había muchos textos o evidencia bíblica que nos establecía que Jesús era Dios. Entonces, a partir de la resolución de ese concilio,
Ahora nosotros adoramos a Jesús como Dios, ¿verdad? Adoramos a Jesús como Dios. Bueno, ¿qué quiero decir con esto entonces? Este ejemplo nos permite decir que es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas queridos, aunque no sean pastores, aunque no sean ministros, aunque no sean diaconisas o diáconos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, los estudiantes de la Biblia, tener la responsabilidad de leerla a la altura de la revelación de Dios, ¿no? Entonces, el segundo punto que quiero resaltar con ustedes, que nosotros no somos una iglesia con un credo cerrado, pero que hay canales dentro de la iglesia para poder presentar estudios, propuestas y que al final se tome una resolución y la resolución que se tome entendemos que es guiada por el Espíritu Santo. Bien, en tercer lugar, quiero decirles que tal vez en algún momento para algunos de ustedes, ¿verdad? Para algunos de ustedes, yo empiece a hablar en chino, ¿verdad? Porque tal vez no me agarren la onda o porque haya temas que ustedes desconozcan. Yo les voy a suplicar que cuando alguien sienta que yo estoy hablando en chino, me paren, ¿verdad? Me paren y me digan, Abraham, no estoy entendiendo nada, podés volver a repetir. Va a ser muy importante que ustedes tengan que hacer un esfuerzo de retención, de memorización, porque vamos a entrar en el abordaje de un texto bíblico que tuvo muchos años de formación. Por lo menos el Antiguo Testamento tiene 1500 años su proceso formativo. Imagínense, es un montón, tontonal de tiempo, ¿no? Este, y que en ese tiempo sucedieron un montonal de cosas que necesitamos saber, ¿verdad? Fechas, lugares, nombres, personajes, para que ustedes cuando lean el texto bíblico, bueno, digan, ahora estoy entendiendo la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo que no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar en alguna otra clase, pero tal vez muchos de ustedes piensen que el primer libro de la Biblia que se escribe, ¿cuál es? Y tal vez pensemos que el primer libro de la Biblia que se escribe es el Génesis, ¿verdad? Y muchos creemos que lo primerito que se escribió en la Biblia es Génesis 1:1, ¿no? Que todos nos aprendemos de memoria desde que éramos niños. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Se lo saben de memoria? No me digan que no se lo saben de memoria. Bueno, bueno, algunos se lo saben, algunos no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, quiero decirles que el texto de Génesis es un texto muy tardío, ¿verdad? No es el primer libro que se escribe e incluso los relatos de la creación no son los primeros relatos que se escriben en el texto bíblico, ¿ok? Son textos muy tardíos, este, y que después vamos a entender por qué aparecen en el primer lugar. Así que, hermanos, cuando ustedes sientan que yo estoy hablando en chino o en japonés, pues es muy importante que ustedes me paren porque no quiero que ustedes tomen la clase por tomar la clase. Quiero que aprendan. Necesito que aprendan. Y necesito que hagan el esfuerzo de memorizar, de aprender, de conceptualizar, de visualizar. ¿Ok? Entonces sí va a requerir de todos nosotros un esfuerzo muy grande para entender el texto bíblico. ¿Ok? Y finalmente, la cuarta observación que quiero hacer, que para mí es fundamentalísima, es la siguiente. Muchos de nosotros nacimos en la iglesia, ¿verdad? Muchos. Algunos no, algunos vienen y se incorporaron después al texto, a la iglesia. Como consecuencia de este proceso natural de que somos parte de la iglesia, muchos aprendimos a leer el texto bíblico con los ojos de otras personas. Y muchos de nosotros hemos aprendido cosas que en primero, lo digo con mucho respeto, lo digo por mí, nosotros no hemos tenido la capacidad como de discernir que si lo que hemos aprendido está bien o está mal, pues, ¿no? O sea, decimos, pues lo dijo el pastor Abraham y si dijo el pastor Abraham, está bien.
pero no tenemos esta capacidad de decir, bueno, ¿será que lo que dijo el pastor Abraham estaba bien? Muchos de nosotros incluso somos producto de una herencia literalista del texto bíblico. Me explico. Cuando ustedes abren la Biblia y ustedes quieren leer un texto, muchos hermanos y hermanas nuestras toman la Biblia en el sentido literal del texto, ¿verdad? En el sentido literal del texto. Entonces, así como dice el texto bíblico, así lo aplican, ¿no? Y por ejemplo, hemos tenido muchos graves problemas cuando leemos de manera literal el libro de Levítico, donde el libro de Levítico nos dice un montón de normas, de leyes, ¿verdad? Que algunas las aplicamos y algunas no, ¿no? Pero las leemos tan literalmente que no nos damos cuenta que esas leyes se dieron para un contexto cultural de un pueblo llamado Israel. Y entonces muchos de nosotros, hermanos, podemos tener ya ideas preconcebidas, prearmadas, prehechas del texto bíblico y que a veces saben cuál es el problema, queridos amigos, que leemos mal la Biblia. Y les voy a dar dos cositas, les voy a decir dos cositas que me van a escuchar todos los 3 años y me van a odiar por eso. Dos cositas. Pero antes de decirles esas dos cosas, les voy a poner un ejemplo. Fíjense hasta dónde hemos leído tan mal la Biblia, porque así se ha repetido de manera constante. Y apenas ayer me di cuenta que alguien compartió en su estado, no recuerdo quién, sinceramente, y aunque recordara, no iba a decir, compartió un pasaje de Proverbios, ¿verdad? Que hemos leído mal, terriblemente mal, y que ha ocasionado graves problemas, yo digo, de espiritualidad por leerlo mal, pero nadie se ha dado cuenta. Y, y yo digo, bueno, eso pasa porque no leemos la Biblia. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, y creo que todos se lo saben? No acuerdo la cita, es Proverbios 1 o Proverbios 2 por ahí va, que dice, el temor de la sabiduría, perdón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Recuerdan ese texto? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ustedes dirían amén a ese texto o no? Pues obvio que no, hermanos, no podemos decir amén porque está mal leído. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Hasta el cansancio y nos lo hemos apropiado. Después de la clase, por curiosidad, búsquenlo en Proverbios, pero no dice así el texto. El texto dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Jehová. Pero ¿qué hemos aprendido nosotros? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces decimos, hay que tenerle miedo a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese texto, muchos lo han leído de manera mal y de manera literal, que por eso es que hay que tenerle miedo a Dios, porque el texto bíblico dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay que tenerle miedo a Jehová, a Dios, a Yahvé. Pero el texto no dice así, hermanos. ¿Verdad? El texto dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Verdad? Hay una preposición interesantísima que le cambia el sentido al texto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles aquí? Dos cositas, ¿qué es lo que quiero compartirles? La primera, no lean la Biblia como recetas de cocina, hermanos. Siempre se lo he dicho a todos mis alumnos, no lean la Biblia como receta de cocina. Una receta de cocina, ¿cómo se lee? Bueno, vos la mirás y, voy a hacer, no sé, un cupcake o una torta, ¿no? ¿Cuánto necesito? 300 gramos de azúcar, 100 gramos de azúcar, de harina, 100 gramos de azúcar, canela, qué sé yo. Y agarró, bueno, listo, hacemos y armamos y sale la torta. Pero nunca pensamos, nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué 300 gramos de harina? ¿Por qué 100 gramos de azúcar? ¿Por qué tanto de canela? ¿No? Y entonces pienso que los cristianos leemos la Biblia como si fuera recetas de cocina. La leemos así, de corrido, no logramos ver lo que hay detrás del texto, ¿verdad?
Y entonces nos quedamos con la superficialidad de lo que leímos, pero la verdad es que el texto bíblico tiene una profundidad mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Así es que ustedes tienen que aprender desde ahora a leer la Biblia con otros ojos. Tienen la responsabilidad, la alta responsabilidad, que con temor de Dios, fíjense la preposición que estoy usando, con temor de Dios, no con temor de Dios, no, no es tenerle miedo a Dios, sino nosotros, con reverencia, con ese santo temor de que estamos ante la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad leer la Biblia bien, ¿verdad? Con otros ojos, con los ojos del Espíritu, con los ojos que nos permita dialogar con el texto. Yo les quiero enseñar a que ustedes platiquen con el texto bíblico. Quiero enseñarles a que ustedes dialoguen, le pregunten al texto, cuestionen el texto bíblico, cuestiónenlo. No tengan miedo de cuestionar el texto bíblico. Finalmente el texto bíblico siempre va a ganar, pero para eso necesitamos nosotros cuestionar el texto bíblico, ¿ok? ¿Por qué Dios en el libro del Deuteronomio manda a Israel que asesine a mujeres, a niños, ancianos, que los mate, que los destruya, que los degüelle, que les prenda fuego, que los queme? ¿Por qué? ¿Será que es un Dios tan malo, tan vengativo? Bueno, hay que dialogar con el texto. Y hay que saber por qué el texto bíblico está ahí. Uno diría, bueno, está en la palabra de Dios y como está en la palabra de Dios, pues hay que aceptarlo. Por favor, hermanos, primer consejo que les doy, no lean la Biblia como recetas de cocina. ¿Ah? Siempre hay que pedirle a Dios sabiduría para entrar en su palabra, para que Él nos vaya revelando, para ir estudiando, ¿verdad? Dialogando con el texto y aprendiendo juntos la revelación de Dios. Segundo consejo que les doy. No piensen que la Biblia nos llegó del cielo. No piensen que la Biblia cayó del cielo, ¿no? Que eso es lo que a veces nosotros siempre creemos, hemos creído de la Biblia. Que la Biblia en algún momento algo Dios la hizo en el cielo, la formó, la escribió y demás, y bueno, cuando ya estuvo toda hecha, se la dio al hombre y dijo, bueno, aquí está la Biblia, ¿no? Es como si nosotros fuéramos a una librería y dijéramos, bueno, hoy vamos a comprar la Biblia en esta librería. La Biblia no nos cayó del cielo. La Biblia es un proceso, ¿verdad? Que involucra tres elementos: el elemento divino, el elemento humano, que es fundamentalísimo para entender el texto bíblico, no lo pierdan de vista, el ámbito humano, y el tercer elemento es el ámbito del tiempo, del tiempo. ¿Cuál es el grave problema que tenemos los cristianos cuando leemos la Biblia? Que queremos entender la Biblia desde nuestro tiempo. Cuando la Biblia se escribió hace mucho tiempo atrás, en otra cultura, ojo con esto, en otra cultura, en otro tiempo, muy diferente a nosotros, con otras cosmovisiones a las nuestras, ¿verdad? Con otras costumbres tan raras que hoy nosotros no haríamos ninguna de esa costumbre, ¿eh? No haríamos ninguna de esas costumbres. Y mire que hay costumbres en la Biblia que nos escandalizarían. Si ustedes me ven haciendo una de esas costumbres, dirían, ¿qué le pasa al pastor? La línea de tiempo del texto bíblico, hermanos, es un factor que ustedes no pueden soslayar al momento de estudiar el texto sagrado. ¿Ok? La Biblia se escribe en el antiguo Medio Oriente, con cosmovisiones orientales, ¿ok? Y nosotros le estamos leyendo en el Occidente, siglo XXI, con otras cosmovisiones, con otras formas de pensamiento. Para nosotros, por ejemplo, los sueños, soñar, es difícil de entenderlo porque ya nuestra cosmovisión nos, ¿cómo es?
nos lleva a pensar, bueno, cuando alguien sueña algo es porque, bueno, o es adivino, o es hechicero, o es astrólogo, tenemos otras connotaciones negativas. Pero en el antiguo Medio Oriente los sueños eran muy comunes, por eso vamos a ver en el texto bíblico muchos sueños. Abraham sueña, Jacob sueña, José sueña, Daniel sueña. Hay un montón de sueños en la Biblia. Hasta en el Nuevo Testamento. José sueña, ¿no? Tiene sueños. Entonces, nosotros tenemos que entender que el factor tiempo es fundamental. Por eso la Biblia no nos cayó del cielo. Tiene tres elementos fundamentalísimos y eso vamos a aprender. El ámbito divino, el ámbito humano, que está sumamente presente, porque quienes escriben la Biblia son hombres. No sabemos si hubo mujeres, ¿eh? Hasta la fecha no hay evidencia de que algún texto bíblico haya sido escrito por una mujer. Aun cuando Esther y Ruth, pues son mujeres, ¿verdad? Los libros son mujeres, pues no, creo que no fue escrita por una mujer. Así que bueno, eh, fueron escritas por hombres y finalmente el factor tiempo, ¿ok? Bueno, dicho esto, que para mí es fundamentalísimo porque ustedes lo van a ir viendo en el desarrollo. Tal vez habrá cosas que a ustedes le choquen y digan, no, a ver, Abraham, para un poquitito. No es así como vos dijiste, porque a mí me enseñaron, ¿verdad? A mí me enseñaron que era de esta manera y hoy vos me estás diciendo algo diferente. Bueno, no se enojen conmigo, dense la oportunidad de, como dije, dialogar con el texto, preguntarle al texto y, como dije, creo que como Iglesia de Dios tenemos la bendición de querer ser honestos con la palabra, ¿verdad? Y no queremos que la palabra se amolde a nosotros, sino nosotros queremos amoldarnos a la palabra. De esto trata esto. Bien, cierro este paréntesis y después ustedes, por favor, métanse a la clase. Si nadie se mete a la clase, yo no voy a saber si tienen dudas o si voy explicando bien, pero no me gustaría que nadie se quedara atrás, ¿ok? Vamos a ir todos tratando de ir parejito para aprovechar mejor la enseñanza. Bueno, en primer lugar, hermanos, va a ser obligatorio para todos ustedes, los que estén cursando esta materia, va a ser obligatorio aprenderse de memoria, de entrada, los 66 libros de la Biblia. ¿Ok? Va a ser obligatorio aprenderse de entrada y de memoria los 66 libros de la Biblia. Yo les voy a dejar estos días, tal vez, no sé, una semana, semana y media, para que se los aprendan. Y después yo de manera aleatoria les voy a mandar un mensajito, ¿verdad? Y ustedes me tienen que mandar en un audio por WhatsApp los libros de la Biblia, ¿ok? De memoria. Yo no los voy a ver, ustedes sabrán, Dios está de testigo y demás, pero en un mensajito le voy a decir, Nahuel, por favor, decime los libros de la Biblia, ¿ok? Y me lo tienen que decir. Tal vez en ese momento esté ocupado Nahuel y me dice, Abraham, aguantame un poquitito, voy a estudiar y demás. No. El día que yo les mande el mensaje, solo les acepto que no, estoy trabajando, estoy atendiendo a un cliente, estoy en clase, bueno, está bien. Pero una vez eso, ustedes no tienen oportunidad de leer su Biblia, no pueden agarrar el índice de la Biblia, ustedes tienen que decirme de memoria los 66 libros de la Biblia. ¿Ok? Sí o sí. Sí o sí. Este no es negociación. ¿Ok? No hay negociación en esto y cuenta para su calificación. Esto es importantísimo, hermanos, porque imagínense, nosotros que somos la iglesia que se funda en la Biblia, pues por lo menos tenemos que sabernos los 66 libros. Les doy un consejito, apréndanselos en los bloques, hermanos. Yo eso fue lo primero que me aprendí en la vida. En la vida yo me aprendí dos cosas, los 66 libros de la Biblia, hace un montón de años que me los sé, y los 10 mandamientos. Esos me los sé de memoria. Así que... No sé, hermanos, cómo le hagan, pero háganlo por bloques. Lucy dice a comer zanahorias y nueces. Bueno,
Háganlo por bloques. Apréndase primero el Pentateuco, luego los libros históricos, luego los sapienciales, los poéticos, los profetas mayores, profetas menores. Luego apréndanse los evangelios sinópticos o los cuatro evangelios, hechos de los apóstoles, cartas de Pablo, cartas católicas y Apocalipsis. Ya está, ¿vieron? No es tan difícil el tema. Así es que voy a dejarles, no sé, tal vez 10 días para que, ya es mucho 10 días, pero bueno, voy a ser benevolente para que se los aprendan, ¿ok? Los 66 libros de la Biblia, porque yo no quiero que ninguno de mis alumnos, de verdad que los voy a reprobar y los voy a desconocer como mis alumnos. No quiero que ninguno de ustedes, cuando vayan al culto y el predicador les diga, por favor, abran el libro de Abdías, porque vamos a hablar sobre el profeta Abdías, ustedes estén buscando en Génesis. Hermanos, los cuelgo de no sé dónde, los cuelgo. Juro que los o que estén buscando en el Nuevo Testamento. Hermano, no, no y mil veces no. Yo me enojo un montón con eso. Yo no puede ser que no sepamos dónde está el libro de Abdías. Pero, Y pero, pero vamos a tener que decir en orden. sí, 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 en orden, en orden. Más vale que sí. Ujú. O puede ser Empezando una mezcla ahí de libros. ¿Mandé? Una mezcla, no, puede ser una mezcla ahí. No, 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 no. Tiene que ser en orden. En orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, hasta Apocalipsis. ¿Ok? Bien. Entonces, ya les dije, el día que yo vea a uno de mis alumnos cuando yo predique que ustedes no sepan dónde está un libro de la Biblia, híjoles, hermanos, ahí la ira del Señor se encenderá y las plagas del Egipto serán pocas. Así que necesito que se lo aprendan, ¿ok? Por eso les dije que sí, esta es una materia que exige, va a exigir que estemos muy comprometidos con el texto bíblico porque es serio, ¿verdad? Es serio. Bien, vamos a hacer una prueba. ¿Les parece? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un ejercicio. Tomen una hoja con una virome y voy a hacerles unas preguntitas de la Biblia a ver qué tan bien estamos del conocimiento de la Biblia. ¿Ok? Así que vamos a jugar. Vamos a hacer este ejercicio. Tomen una libreta y una virome. No anoten, solamente anoten la respuesta que ustedes consideran que es correcta y después vamos sumando los puntos buenos o puntos malos. Lucy, Pero mi Biblia tiene más de 60. 66. Ah, son 66. ¿No Sí. era 60? No, no, 66. Pero dijo 60. Uy, perdón, perdón. ¿Vieron? Gracias por corregirme, Lucy. Si dije Ah, 60, está mal. Son 66. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? 20 y alguito. treinta y No. nueve, ¿Cuántos hablé? 39, ¿Y del Nuevo? 27. Ah, bueno, viste, ya. Sabri ganó el tema. Bien, ¿tenemos ya la hojita? ¿Todos tienen la hojita y una virome? ¿Sí? Bueno, yo les voy a hacer preguntas de la Biblia y va a haber 4 respuestas y les voy a dar 5 segundos para responder. No se vale buscar ahí Alcide y Rocío, ustedes cada uno, ¿eh? Nada de que, ay, ayúdame, nada. Cada uno me tiene que dar su puntaje al final. Igual Dani y Arlet, cada uno tiene que saber, ¿ok? Son preguntas facilitas, hermanos, tranqui, no se preocupen por eso. Bien, voy a compartirles la pantalla para que las vayan viendo y los que estén en clase grabada hagan lo mismo, ¿eh? Hagan lo mismo. No se queden mirando y después mándenme un mensajito para ver qué puntaje tuvieron, ¿ok? Si pudieron o no. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Recuerden, van a tener 5 segunditos para contestar la pregunta. Listo, vamos. Primera pregunta. Pregunta uno. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ya esta está regaladiza. Inciso A, 25, inciso B, 26, inciso C, 27, inciso D, 28.
5 segundos. 1, 2, 27, 27. no tienen que decir la respuesta. No digan la respuesta. Ustedes tienen que anotar en su libreta. ¿Ok? No digan la respuesta. Bien, esto está facilito. ¿Vieron? Preguntas re facilitas. Recuerden, solamente tienen que anotar en su libreta el inciso si es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta es 27 libras. Muy bien. Creo que ahí estuvieron bien todos. Gracias, Abdi, por darnos el dato, ¿no? Con esa gana. Bien. Pregunta 2. ¿Cómo se llamaba el ángel que se le apareció a María? Inciso A, Gabriel. Inciso B, Miguel. Inciso C, Rafael. Inciso D, Anselmo. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. La respuesta correcta es Gabriel. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. ¿Vieron cómo son sencillitas las preguntas? Muy bien. Pregunta número 3. ¿En qué ciudad a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos? Inciso A, Antioquía. Inciso B, Jerusalén. Inciso C, Damasco. Inciso D, Atenas. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ya no contesten más. Hay que ser honestos, hermanos, ¿eh? No. La respuesta correcta es, ¿quién me lo quiere decir? Nadie. Antioquía. Antioquía. Muy bien, bien ahí, Antioquía. Punto para los que dijeron Antioquía. Muy bien. Pregunta número 3. Perdón, 4. ¿Quién fue el destinatario del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién fue el destinatario del libro de Hechos de los Apóstoles? Inciso A, Rómulo. Inciso B, Teófilo. Inciso C, Cornelio. Inciso D, Agripa. 5 segunditos para contestar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ya nadie contesta más. ¿Y la respuesta alguien me la dice? Teófilo. Muy bien, Teófilo. Teófilo es a quien se le dirige tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien aquí. Pregunta 5. ¿Después de cuántos días Jesús resucitó a Lázaro? Inciso A, 2 días. Inciso B, 3 días. Inciso C, 4 días. Inciso D, 5 días. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ya nadie contesta más, ¿eh? No hagan trampa, hermanos. No es de Dios. La respuesta correcta es... 4 días. Muy bien, 4 días. 4 días estaba Lázaro y Jesús lo resucita. Bien, me alegra el conocimiento que tienen, hermanos. ¡Pah! Es el primer grupo que va a tener 20 de 20 las respuestas. Pregunta 6. ¿En qué ciudad fue dejado Tito para establecer ancianos? ¿En qué lugar fue dejado Tito para que estableciera ancianos en las iglesias? Inciso A, Éfeso. Inciso B, Roma. Inciso C, Corinto. Inciso D, Creta. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Oye, ahí ya todos. Listo. Nadie más escribe. La respuesta correcta es... Creta. Muy bien. Inciso D, Creta. Bueno, ¿cuántos vamos, hermanos? 6 de 6, ¿no es cierto? Bien ahí. El que lleve 6 de 6 ya aprobó la materia. Pregunta 7. ¿Cómo se llamaba el hombre que profetizó que Pablo sería entregado por los judíos en Jerusalén? ¿Cómo se llamó el hombre que profetizó que Pablo sería entregado por los judíos en Jerusalén? Inciso A, Ananías. Inciso B, Agabo. Inciso C, Felipe. Inciso D, Judas. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4 y 5. Facilita la pregunta, hermanos. No puede ser más fácil que esta.
La respuesta correcta es... ¿Quién? ¿Quién? Ágabo. Agabo. Agabo. Ok, ok. Inciso B. El inciso B. Muy bien, Lucy. Bien ahí. Pregunta 8. ¿Qué nombre le dieron los habitantes de Listra a Bernabé? ¿Qué nombre le dieron? Esta es una historia fascinantísima. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra y le dan nombres de dioses. ¿Qué nombre le dieron a Bernabé? Inciso A, Mercurio. Inciso B, Neptuno. Inciso C, Júpiter. Inciso D, Saturno. Acuérdense, no pueden buscar en algún lado. ¿Qué inciso es? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Mm? No, ¿cómo? A ver, Lucy. Júpiter. Júpiter. Muy bien. Le pusieron Júpiter por nombre. Muy bien. La Lucy va rapidísima, Lucy. Muy bien. Arlet pone carita llorando. Vamos, vamos, Arlet. Yo sé que vas 8 de 8. Pregunta 9. ¿Cómo se llamaba el papá del profeta Jonás? ¿Cómo se llamaba el papá del profeta Jonás? Inciso A, Alfeo. Inciso C, Mateo. Inciso C, Hilcías. Inciso D, Amitai. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la respuesta correcta? Amitaí. Amitai. Bien ahí. El inciso D es el papá del profeta Jonás. Bueno, ¿cómo vamos con las respuestas? Rocío seguro va 9 de 9. Vamos, Rocío, que me tienes que dar tu puntaje también. Bien, nada de que hay mi esposo, nada. Vos le vas a ganar el CIDES, vas a ver que sí. Pregunta 10. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? Este es facilita. La esposa de José. A, Jemima. B, Asenet, perdón. C, Karen. D, Cecia. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es facilita, es regalada para ustedes. ¿La respuesta correcta cuál es? B. Asenat o Asenet en algunas versiones. ¿Ok? Bueno, para los que estén viendo clase grabada, acuérdense, ustedes tienen que hacer el mismo ejercicio, ¿eh? Después me tienen que pasar su puntaje. Muy bien. Pregunta Asenet. B. Pregunta 11. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel? Inciso A, 9 años. Inciso B, 8 años. Inciso C, 7 años. Inciso D, 6 años. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ustedes son genios, capos todos. La respuesta correcta es 8 años. 8 años. Correcto. Muy bien, Rocío. Bien ahí, che. Inciso B, 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar sobre Israel. El gran profeta, perdón, el gran rey Josías. Ya vamos a hablar sobre él, es importantísimo. Ustedes se lo van a tatuar a Josías en el alma. Pregunta 12. ¿Quién de estas mujeres no fue estéril? Esta es otra preguntita re facilita. ¿Quién no fue estéril? Ana, inciso A, Ana. Inciso B, Raquel. Inciso C, Abigail. Inciso D, Elizabeth. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es Abigail. Abigail. Correcto. Ella no fue estéril. Tuvo hijos. Bueno. Pregunta 13. ¿Qué juez mató a 600 filisteos con una aguijada de buey? Inciso A, Sansón. Inciso B, Otoniel. Inciso C, Ahod. Inciso D, Samgar. 5 segunditos, se facilita. 1, 2, 3,
4, 5. Muy bien. Y la respuesta es La A, ¿o la no? A. No, no No. es la A. Sí. No es la A. ¿Cuál es, hermanos? Respuesta incorrecta. Sanjar. Arlet, Es que no puedo. Sangar. Samgar. Muy bien, muy bien. Samgar fue el juez que mató a 600 filisteos con una aguijada de buey. Bien, pregunta 14. Ahí está, Samgar. 14. ¿Cuántos años de vida Dios le añadió al rey Ezequías? ¿No? Al rey que lloró, lloró, lloró porque no se quería morir. Bueno, Dios le añade años. ¿Cuántos años le dio más? Inciso A, 25 años. Inciso B, 20 años. Inciso C, 15 años. Inciso D, 10 años. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es 15. muy bien, el inciso C, 15 años. Pregunta 14, 15. ¿Quién de estos hombres no fue elegido por los apóstoles para servir las mesas, los famosos diáconos que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Quién de estos hombres no fue elegido? Inciso A, Epafras. Inciso B, Prócoro. Inciso C, Nicanor. Inciso D, Felipe. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, la respuesta correcta es... ¿Qué pasó? ¿Nadie? C o D. Teo, dijo. No, no, no. La respuesta correcta es Epafras. Nicanor, Prócoro y Felipe se eligieron para que sirvieran las mesas. Epafras fue un personaje muy importante en la vida de Pablo, fue uno de los seguidores de él y que tiene un papel fundamentalísimo en las iglesias del Asia Menor. Bien, pregunta 16. ¿Cuánto tiempo juzgó Sansón a Israel? El juez Sansón, ¿cuántos años juzgó a Israel? Inciso A, 5 años. Inciso B, 10 años. Inciso C, 15 años. Inciso D, 20 años. 5 D. segundos. D. B, dice Lucy. D. Ah, D, perdón, D de dedo. De dedo. Ah, muy bien. Bueno, no me dejó hacer los 5 segundos, pero la respuesta correcta es D. Los 20 años juzgó Sansón a Israel. Pregunta 16. Vamos, vieron, son re facilitas todas las preguntas. ¿Qué profeta, perdón, ahí está mal escrito, qué profeta citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Perdón, aquí alguien me escribió en el chat. Eh, Lucy, la más veloz, dice en el chat. No sé. Me parece que Lucy está teniendo machete ahí. Pregunta 17. ¿Qué profeta citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Inciso A, Isaías. Inciso B, Joel. Inciso C, Jeremías. Inciso D, Ageo. 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, este lo facilita. La respuesta correcta es A o C. A o C. Ninguna de las dos es correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te dejé fácil ahora, chicos. Joel. Muy bien, gracias, Arlet. Inciso B, al profeta Joel. Se cita al profeta Joel. Pregunta 18. ¿Cuántas tinajas de agua fueron convertidas en vino en las bodas de Caná? Inciso A, 10. Inciso B, 8. Inciso C, 6. Inciso D, 4.
5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es... El que no sepa esta respuesta, hermanos, no, no sabe lo que es bueno. ¿Cuál es la ¿Cuatro? respuesta? ¿Cuatro? 4, no, no, 10. no. Ay, Señor del cielo. La respuesta correcta, ya les dejamos dos opciones nomás. ¡Seis! Sí, 6 tinajas de piedra. Pregunta 19. ¿En qué ciudad fue sepultado el profeta Samuel? ¿En qué ciudad fue sepultado el gran profeta que es un importantísimo Samuel y lo vamos a tocar en su momento? Samuel. Inciso A, Ramá. Inciso B, Betel. Inciso C, Mizpah. Inciso D, Berseba. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, la respuesta correcta es... Dicen, miren, lo importante que fue sepultado. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero lo importante que lo enterraron. Tateti, son para ti. Bueno, la respuesta, sin llegar al tate tú, Ramá. En Ramá fue sepultado el gran personaje Samuel que tuvo tres roles importantísimos. Fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Y gracias a Samuel es el quiebre entre la teocracia y la monarquía. Samuel crea o es el punto culminante, no fulminante, culminante de dar paso de la teocracia a la monarquía. Así que por eso Samuel es importantísimo. Y bueno, finalmente la pregunta 20 de 20, todos tienen todas acertadas y me alegro un montonal que así sea. ¿Quién quedó leproso para siempre junto a toda su descendencia? Hay una narración de alguien que quedó leproso por, ¿cómo sería acá? Por, en México diríamos por mala onda. Este, ay, no, no sé aquí cómo sería, o en Colombia, cuál sería la expresión. Bueno, inciso A, Giesi, inciso B, Mefiboset, inciso D, Naaman, inciso D, Abisaí. 5 segunditos para contestar. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es... Y así, ¿ah? Muy Ah, bien, muy bien. Gracias, gracias. Giesi, ¿no? El ayudante del profeta Eliseo, que por gandalla, decimos en México, por querer quedarse con todo, quedó leproso él y toda su descendencia. Bien, compártanme sus puntuaciones. ¿Quién tuvo 20 de 20? A ver. No, Alcides, yo no veo, amigo mío. No se logra mirar. Solo díganme el número de aciertos. Número de aciertos. ¿Cuántos aciertos tuvieron? Arlet, 14. Bien, No, Arlet. No, muy yo bien. no controlé cuánto acerté, pero menos de la mitad seguro. No, cuenten. La idea era que fueran anotando y cuenten. ¿Cuántas tuvieron buenas? Dani, 12. Bien, Dani. Sabdi, 10. Sabdi, Sabdi, Sabdi. No puede ser, Sabdi. Bueno, a ver, Nahuel. Ahí está anotando. Nahuel, 8. Bien, bueno. Lucy sí tuvo 20 de 20. A ver, Lucy. 9. 9, Lucy. No te puedo creer. 9. Bueno, está bien. Cintia, ¿quién? Ah, ¿vos anotaste, Cintia? Ok. Ay, no, es que no vi, perdón. A ver, vamos a repasar. Arlet, 14. Cintia, 10. Ah, Cintia, 10. Dani, 12. Sabdi, 10. Nahuel, 8. Lucy, 9. Muy bien, Alcides. ¿Y Rocío?
Alcides 6. Rocío. 8. Muy bien. Bueno, Alcides dice, creo que 6 dice. Bueno, aquí entonces el premio se lo va a llevar Arlet, que tuvo 14 puntos. Bien, Arlet, es digna representante. Un aplauso para Arlet. Muy bien. Ahora vamos a esperar a sus compañeros que van a ver la grabación, quién supera los 14 puntos. ¿Ah? Y ahí vamos a ver. El que supere los 14, bueno, está aprobado en mi materia. Ah. Bueno. Bueno, se dan cuenta, hermanos, que hay un montón de cosas en la Biblia que desconocemos y que de alguna manera hay que hacer el esfuerzo para aprender. Bueno, voy a arrancar un poco la clase para que vayamos ya a ponernos serios, ¿no? Y empezar a trabajar sobre eso. Voy a compartir la pantalla para la primera unidad temática. Hermano, yo estoy en falta en el sentido de que debo ¿cómo se llama? El sílabo, ¿verdad? Prometo que la próxima clase ya les doy el sílabo. Yo, incluso de espiritualidad y predicación, ni me acordé que tenía que subirlo y bueno, una disculpa, pero ahora sí voy a subir el sílabo para que ustedes sepan las unidades temáticas que vamos a abordar y cómo tienen que aprobar la materia. ¿Ok? Así que les prometo que la próxima clase ya les comparto el sílabo. Y también les voy a subir bibliografía a la plataforma para que ustedes tengan la bibliografía. ¿Ok? También voy a subir bibliografía en espiritualidad y en predicación para que la tengan. Quien quiera seguir leyendo, quien quiera seguir aprendiendo de esas materias, bueno, voy a subir bibliografía para que lo tengan también ustedes. Bien, historia de la Biblia y sus traducciones es la materia o la cursada que vamos a tener durante este tiempo. Y entonces vamos a hablar un poquitito sobre esto. ¿Cuál es el propósito general del curso? ¿Cuál va a ser el propósito? Esto es muy importante. Primero, debemos conocer el valor total que tiene la Biblia como palabra de Dios. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Quienes leen la Biblia de manera literalista abordan la Biblia de manera aislada, es decir, toman un texto, un versículo, un pasaje, ¿verdad? Y entonces hacen una teología de ese texto. Pero lo que no saben es que el texto tiene que verse en su totalidad. El texto bíblico tiene que analizarse a la luz de su generalidad, es decir, de los 66 libros que nosotros, los protestantes, consideramos como canónicos. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito? Que cuando ustedes analicen o aborden un texto de la Escritura, la tienen que ver en la totalidad, ¿ok? Llegando a reafirmar uno de los elementos fundamentalísimos que hacen que este libro que tengo acá, ¿verdad? Que nosotros le llamamos Biblia, sea diferente al Quijote de la Mancha, ¿verdad? De Miguel Cervantes de Saavedra, a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, al bestseller del Gran León de Dios, que les platiqué, creo que no sé si les platiqué o les dije en algún momento, de Taylor Calvert. O sea, las grandes obras literarias, ¿verdad? Tanto de la antigüedad como del mundo moderno, no tienen la inspiración divina. ¿Ok? ¿Por qué este libro que nosotros llamamos Biblia o Palabra de Dios es especial, es único? Porque está inspirado por Dios, está exhalado por Dios. Entonces, para nosotros, vamos a ver por qué le llamamos Sagradas Escrituras. Tiene una razón de ser por qué le llamamos Sagradas Escrituras. Entonces vamos a reafirmar la inspiración, es decir, la Biblia es palabra de Dios porque es inspirada por Él. Ningún otro libro, ¿no? Llámese La República de Platón, uno de los
de los grandes tratados filosóficos de la antigüedad, llámese cualquier libro que ustedes consideren, ¿verdad? El capitalismo de Marx, etcétera. Ninguno de ellos tiene la inspiración de Dios. Por lo tanto, no son divinos, ¿verdad? Solo la palabra de Dios. Entonces, el propósito es ver la totalidad de la palabra, reafirmar la inspiración porque es palabra de Dios y la transmisión fiel de su mensaje. Es decir, que en este largo proceso de formación entre 1500 años que tiene el Antiguo Testamento y 100 o 200 o 300 años que tiene de formación el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algo pasó, algo sucedió de manera divina y sobrenatural que mantuvo la coherencia de la transmisión del texto bíblico, que hace que hoy lo que está escrito en la palabra, pues creamos que es lo que se dijo en la antigüedad. Es una transmisión fiel de su mensaje. El propósito entonces de esta materia será que a través de esto conoceremos su historia. La Biblia tiene su historia, una historia maravillosísima, una historia de formación, ¿verdad? ¿Cómo se formó? ¿Qué fue lo primero que se escribió? ¿Cómo se acomodaron los libros? ¿Por qué Génesis está primero? ¿Por qué, por qué los eh, libros tan hermosos como los Salmos, cómo se llegaron a constituir 150 salmos, por ejemplo, ¿no? Los profetas, ¿qué profetas profetizaron en el reino del norte? ¿Qué profetas profetizaron en el reino del sur? ¿Qué efecto tuvo el exilio en la formación del texto bíblico, ¿no? El exilio tuvo mucho que ver para que mucho del texto bíblico que nosotros leemos se formara en esa etapa. Es decir, hay una historia maravillosa de formación del texto bíblico. ¿Cuál fue el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento? No fue Mateo, ¿verdad? Mateo no es el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se escribe el Apocalipsis? Y se incluye dentro de nuestro canon, de nuestra Biblia, etcétera. Vamos a llegar a conocer cómo se da esa formación. ¿Quién escriben los libros? ¿Por qué los escriben? ¿Bajo qué circunstancias los escriben? Necesitamos conocer toda esa información para entonces conocer la intención que tuvieron los escritores sagrados de transmitirnos su palabra. Y lo más importante, cómo llegan las traducciones de ese texto bíblico a nosotros hoy. Porque ustedes no piensen que la Biblia que hoy nosotros leemos en español se escribe en español. Por supuesto que no. El texto bíblico tiene por lo menos 3 idiomas, ¿ah? Hebreo, arameo y griego. Por eso es importante valernos de eruditos en estas lenguas para llegar a interpretar correctamente el texto sagrado. Y entonces tenemos distintas traducciones, distintos grupos de personas o de denominaciones que han hecho su propia traducción de la Biblia. Algunas son más fieles y algunas son más infieles, diríamos, o más incorrectas. Entonces, vamos a ver cuáles, en esta clase les voy a decir las traducciones que tenemos, ¿no? Que se vinieron dando a través de los tiempos. Hoy nosotros solamente conocemos Reina Valera, pero hermanos, hay de traducciones de la Biblia como ustedes no tienen idea, ¿verdad? Como ustedes no tienen idea. Así que yo quiero que ustedes aprendan a leer la Biblia en otras traducciones, ¿verdad? Ya les voy a explicar cuáles serían las mejores traducciones que ustedes pueden leer el texto bíblico, ¿ok? Así que este será el propósito del curso. Los objetivos en particular serán, primero, identificar los aspectos generales del canon bíblico, así como la transmisión del texto sagrado. Vamos a ver cuáles son los aspectos generales de los libros de la Biblia, ¿verdad? Y algo que vamos a mirar es los efectos de la tradición oral que jugó un papel fundamentalísimo para la composición del texto sagrado.
¿verdad? Para después dar paso a la tradición escrita, que es lo que ya nosotros tenemos en las manos. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia que tuvo la tradición oral de los relatos bíblicos. ¿Ok? Segundo objetivo del curso es conocer la evolución que tuvo el texto bíblico hasta considerarlo como norma de fe. ¿Cómo es que esos escritos que primero vinieron de manera oral y luego se formaron, se hicieron ya de manera escrita, llegan a considerarse como palabra de fe? Es decir, voy a poner un ejemplo burdo, pero pongámosle que yo escribo hoy una carta a la iglesia de Bogotá, ¿verdad? Tengo allá hermanos muy lindos y demás, y escribo una carta. ¿En qué momento esta carta que yo escribo a la iglesia de Bogotá, la iglesia, por ejemplo, de Buenos Aires dice, miren, la carta que escribió Abraham a la iglesia de Bogotá, hay que hacerle caso, hay que tomarla como nuestra norma de fe, como si fuera palabra de Dios? Bueno, eso fue lo que pasó en las cartas de Pablo, por ejemplo. Pablo escribe la carta a Filemón, a un personaje, a un amigo, diríamos. ¿Y en qué momento esa carta que Pablo le escribe a un amigo la consideramos hoy nosotros palabra de Dios? ¿Me explico? Entonces, vamos a ver la evolución que tuvo el texto bíblico. ¿Cómo es que llega a que el pueblo de Israel considere que las escrituras antiguas son palabra de Dios? ¿Y quién dijo eso además, verdad? ¿Quién dijo, a ver, el libro de Ruth es palabra de Dios? El libro de los jueces es palabra de Dios. Bueno, eso vamos a identificar. ¿Ok? Tercer objetivo, vamos a apreciar, esto es hermoso, porque vamos a apreciar la formación del canon bíblico en las distintas etapas de su elaboración. Como les dije, hermanos, la Biblia no nos cayó del cielo, ¿verdad? Ya lo expliqué. Y vamos a apreciar esta formación que tiene los libros de la Biblia. Este canon bíblico que para nosotros los protestantes consta de 66 libros, ¿verdad? ¿Cómo se elaboró? ¿Cuáles fueron sus distintas etapas en cuanto a la evolución? Y para eso vamos a conocer todo lo que tuvo que ver con el pueblo de Israel, para conocer las escrituras antiguas. Y vamos a tener que conocer el proceso de formación de las primeras comunidades cristianas del Nuevo Testamento para ver cómo fueron elaborándose los distintos libros. ¿Ok? Entonces, vamos a apreciar esa formación. Ujú. Cuarto objetivo, vamos a conocer la formación del Antiguo Testamento, ¿no? Estos 39 libros que tenemos nosotros, hablo de los protestantes, después voy a explicar por qué estoy diciendo eso. ¿Cómo se formaron? ¿Verdad? ¿Cómo llegó a formarse, por ejemplo, la Torá o el Pentateuco, como le conocemos nosotros, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? ¿Los escribió realmente Moisés? ¿Cómo, cómo los libros sapienciales, ¿verdad? Tienen dos corrientes de pensamiento muy fuertes y a veces opuestas entre ellos, como lo es el libro de Job y el Eclesiastés versus el libro de Proverbios, por ejemplo, ¿verdad? Que sus conceptos que manejan estos libros son a veces opuestos. Bueno, vamos a ver por qué eso. ¿Cómo cómo se hace la formación de los profetas? ¿Verdad? ¿Por qué se les conoce profetas mayores y por qué se les dice profetas menores? Y van a ver que la explicación es sencilla, pero es muy profunda. Quinto, vamos a finalmente a identificar las diversas traducciones que se tienen hoy en día y aprender a valorar a cada una de ellas, ¿verdad? Todavía hay muchos hermanos nuestros que yo respeto con mucho cariño, ¿no? Yo fui parte de ellos, que ven a la Reina Valera, a la traducción Reina Valera 1909, ¿no? Que es la más antigua, diríamos, como la mejor, como la verdadera, como que no aceptan otras traducciones. Ya muchos después, ¿verdad? Los que estamos ahí
somos viejos, pero no tan viejos, adoptamos la 1960, la traducción 1960. Yo hasta la fecha uso para mi liturgia personal y para predicar la 1960. Pero hoy, hermanos, tenemos infinidad de traducciones, ¿no? Que tenemos que apreciar. Y como les dije, alguien me decía, Abraham, ¿cuál es la traducción verdadera? No hay ninguna traducción, no hay ninguna Biblia verdadera. Ya les voy a explicar por qué. Lo que sí hay, y eso es nuestro deber como estudiantes de la Biblia, identificar, lo que sí hay son Biblias honestas, traducciones honestas. Esas son las que hay que fiarse, ¿no? Ya voy a explicar sobre eso. Estoy haciendo solamente un bosquejo general de todo lo que vamos a aprender. Bien, bueno, me parece que voy a dejar aquí la clase, hermanos, para no cortar con el siguiente tema, que tiene que ver con por qué es importante la Biblia, ¿verdad? Vamos a partir sobre eso. Vamos a partir sobre la importancia que tiene la Biblia como palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de los aspectos de inspiración, de revelación y de inerrancia. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Estos tres pilares fundamentales que todo estudiante de la Biblia tiene que conocer, tiene que aprender, tiene que discernir de manera muy clara, nos ayudarán al abordaje más sensato, no sé si la palabra es correcta, más prudente, más fiel en cuanto al propósito del texto, eh, y que nos ayudarán a entender mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver la próxima clase, y vamos a ver un poquitito el proceso de cómo se da como una introducción, el proceso formativo de la clase. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí para no cortar la clase y nos vemos la próxima sesión. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. No hemos avanzado mucho, pero bueno. Algo que quieran preguntar, algo que necesiten que se aclare en la clase, por favor, siéntanse con toda confianza. Bueno, como les dije, de manera aleatoria, dentro de 15 días, mandaré un mensajito a cada uno de ustedes para que me digan de memoria los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia. ¿Ok? 39 y 27. Así es que pónganse a estudiar y ahí yo les estaré preguntando. No es tan difícil, hermanos. No es tan difícil. Incluso hay una cancioncita que por ahí anda en internet que ustedes pueden aprenderse los libros con una canción. Bueno, no me canten tampoco, ¿verdad? Cuando yo les pregunte, no me canten los textos, los libros, solamente pronuncienlos. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario respecto de la clase, cómo la vamos a llevar, los puntos que aclaramos al principio, que son importantísimos que los conozcan, bueno, pues nos vemos, Dios mediante. A nosotros nos toca esta clase martes y jueves, ¿verdad? Martes y jueves. Ta. Gente, Dios los bendiga, que pasen un excelente día. Muchas bendiciones.